Bueno, muy buenos días o buenas tardes a todos. Tenemos el gusto en estas jornadas historiográficas que son la última del año, ya cerramos con broche de oro, la presencia del señor Víctor Hugo Morales, embajador de México, que ha llegado hace pocos meses a Lima, ¿no? Lleva medio año. Hace 5 meses. Ya para nosotros es un privilegio tenerlo aquí, en ocasión de la conmemoración de los 100 años de la muerte de Emiliano Zapata, que es la materia de la conferencia privada, de manera que en nombre de la facultad le damos la bienvenida, le agradecemos mucho su presencia, y José Alonso Garrido va a hacer la presentación formal de la charla. Buenas tardes con todos y con todas. En el marco de las jornadas historiográficas y como nuestra última jornada, vamos a tener la presencia del señor embajador de México en el Perú, Víctor Hugo Morales Meléndez, con su conferencia titulada Zapata, Revolución y Leyenda. Víctor Hugo Morales Meléndez es diplomático de carrera desde 1998. Ha tenido diversos puestos en el ámbito de Administración Pública Federal y Relaciones Exteriores y actualmente se desempeña como embajador de México en la República de Perú. Obtuvo el máster en Geopolítica y Seguridad Global por la Universidad de Roma, La Sapienza, y es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad del Valle de México y en la Universidad de las Américas. Sin más preámbulo, demos lugar a la ponencia del embajador Víctor Hugo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, al doctor José de la Puente, muy gentil por abrir a la Embajada de México este espacio. Realmente lo apreciamos muchísimo que podamos estar presentes en una universidad de tal prestigio, de tal renombre como es la Católica, ¿no? Es ejemplo de solidez académica y de prestigio internacional. Así que para la Embajada de México es un enorme gusto poder estar aquí presente. Y desde luego también a los profesores, a los alumnos, muchísimas gracias por estar aquí, y desde luego también a Gustavo Rodríguez, el director del Fondo de Cultura Económica de México, que nos acompaña esta tarde. También muchísimas gracias. Y bueno, pues en realidad primero apelo a su comprensión. Yo no soy historiador, ¿no? Como pudieron haber escuchado, pero sí me gusta la historia, pero particularmente lo que más me gusta es dar a conocer México, su historia, lo que somos al mundo, y en esa oportunidad pues hacerlo aquí en la Católica creo que es particularmente muy relevante. También otra salvedad que quiero hacer es de que en esta mañana, esta tarde, vamos a hablar de historia, de acontecimientos que sucedieron hace 109 años, que es el inicio de la Revolución Mexicana, hace 100 años, que fue el asesinato de Emiliano Zapata. Así que a lo largo de esta ponencia, si ustedes ven alguna semejanza con alguna realidad actual, es realmente pura coincidencia, porque de lo que voy a hablar es de historia, ¿no? Y lo que quiero decir para iniciar es que la revolución es una palabra que identifica a la historia de México. Es un vocablo que define el devenir del pueblo mexicano y es una expresión que moldea la identidad nacional de México. O sea, para nosotros, revolución es realmente una palabra, una expresión central de nuestra vida y de nuestra propia identidad. La Revolución Mexicana de 1910 es un acontecimiento que cimbró al mundo entero y que antecedió a las grandes revoluciones del siglo XX. Hablábamos con el decano, ¿no?, de la necesidad de estudiar el siglo XX. Pues bueno, la Revolución Mexicana fue anterior a la Revolución Rusa, fue anterior a la Revolución China y fue anterior a la Revolución Cubana, ¿no? Es también el suceso que colocó a México en el contexto latinoamericano como el país de vanguardia en el ánimo de los derechos sociales. Fueron 10 años, 10 largos años de una cruenta guerra civil. Eso es la Revolución Mexicana, ¿no? Una guerra civil con más de 2 millones de muertos en un país que en ese momento tenía 15 millones de habitantes.
¿no? En la actualidad México tiene un poquito más de 120 millones, pero al inicio del siglo pasado no éramos más que 15 millones y de los cuales 2 millones murieron en el marco de esta guerra civil. Y de eso siguieron además 2 décadas después de concluida de reacomodos y luchas sangrientas por el poder que a largo plazo, por otro lado, derivaron en una convivencia que ha evitado desde entonces cualquier irrupción militar en el ejercicio del poder en México. Y eso es un gran activo que México tiene y que tuvo a lo largo del resto del siglo XX, ¿no? Nunca más después de concluido eso, los militares tomaron el poder en México. El movimiento revolucionario inició en demanda de una reivindicación puramente política y desde las élites. La validez, la no reelección y la validez efectiva del sufragio, a la que se agregarían después en el camino las reivindicaciones sociales y los movimientos populares, ¿no? Habría que identificar y diferenciar claramente eso. La Revolución Mexicana inicia como un movimiento político desde las élites. Y después todo lo demás, toda esta parte iconográfica que tiene la Revolución Mexicana es posterior a el primer momento. Una revolución inconclusa, dicen algunos, una revolución interrumpida, dicen otros, se le ha calificado de muchas maneras a la Revolución Mexicana. Lo cierto es que hubo un México previo a la revolución y hay un México posterior al movimiento revolucionario. Este cambio además, este año, y es justamente lo que decía el decano, este año además conmemoramos en México el centenario del nacimiento de Emiliano Zapata. Lo hacemos para que los mexicanos recordemos nuestra historia, y eso nos gusta mucho, para no olvidar también nuestras raíces profundas y para fijar mejores rumbos al país. Y todo esto además lo queremos siempre compartir con el mundo y lo queremos dar a conocer a Emiliano Zapata. Sí, regularmente tendrían que haber pasado las imágenes, solo son imágenes, en realidad no es más allá que eso. Podemos pasarlas, ahí déjalo. No quise poner texto un poco para no distraer, pero sí para darle visibilidad y darle sentido a lo que estoy diciendo y que vean también la sensación de México, del mexicano de principios del siglo, ¿no? Pasado. Zapata, y eso es lo que voy a centrar, les digo, esta plática, es un legendario de la Revolución Mexicana, pero también es hasta nuestros días una leyenda popular. Bandido para los gobiernos durante los años de la lucha, héroe para los campesinos y para los gobiernos postrevolucionarios y un antihéroe iconográfico para gran parte del imaginario colectivo en que se ha convertido como un personaje universal, ¿no? Es un bandido, es un héroe y es un antihéroe, ¿no? Y todo eso es la figura de Zapata. La lucha de Zapata fue reflejo de la perseverante batalla de los pueblos indígenas y de los campesinos por su tierra y por justicia. Fue quien le imprimió un profundo contenido social a la revolución. Zapata continúa siendo el símbolo del agrarismo mexicano. Una lucha desde las bases y no un cambio desde el poder mismo. Ese es un poco el sentido y ustedes peruanos entienden justamente esta situación, ¿no? Que lo vivieron 60 años después, ¿no? Desde el poder mismo. La historia oficial señala que la Revolución Mexicana inicia el 20 de noviembre de 1910 conforme a el Plan de San Luis Potosí. Este plan, proclamado por Francisco Indalecio Madero, que lo bueno es que somos pocos y así puedo platicar mejor, eso de Indalecio yo creo que no le gustaba, entonces nunca le decimos así, le decimos Francisco y Madero, ¿no? Pero el I es latina, no es Y, a favor de la no reelección del octogenario dictador Porfirio Díaz. O sea, lo que quería era Francisco y Madero, un hijo de terratenientes venidos a menos desde el norte del país, ¿no? Gente de la élite que dijo ya basta de que este señor de 80 años se siga religiendo, ¿no? Vamos a evitar que suceda, por eso lanza el Plan de San Luis Potosí, y lo que pretendía era el establecimiento de un régimen democrático, que mucho le reconocemos hasta la fecha a Francisco y Madero, pero eso sí, sin cambiar las estructuras económicas y sociales de México. Repito, era una revolución desde las élites y era una revolución estrictamente política. Zapata concibió
y dirigió, por otra parte, el movimiento social más profundo del movimiento revolucionario. Su lucha puede rastrearse incluso antes de 1910. Zapata nació, y aquí sí, bueno, pueden ver, ahí está, ¿regresamos? ¿Se puede? Ahí pueden ver, este es México, ¿no? Madero está hasta el norte, hasta Chihuahua, por allá. Es decir, ahí inicia el asunto de la revolución, la concepción de la revolución mexicana, política. San Luis Potosí está de este lado, que está más hacia el centro norte del país, y Zapata no está sino en esta parte, en el estado de Morelos, y esta es la Ciudad de México, ¿sí? O sea, pegado a la Ciudad de México, en pleno centro político, cultural del país. Ahí está el pequeñísimo estado de Morelos, nombre de Morelos por otro héroe, pero ese de la independencia. En fin, les decía, Zapata nació en Anenecuilco, es decir, en ese pedacito verde, ahí hay una pequeña población que se llama Anenecuilco, que no tenía más de 400 habitantes, realmente era muy reducido, muy indígena, ubicado en el municipio de Ayala, un municipio más de 33 que tiene ese pequeño estado, en el 8 de agosto de 1879. Era una familia, como se acostumbraba entonces, de 10 hijos. Él fue el penúltimo de los hijos del matrimonio. En la historiografía y en la construcción de la leyenda sobre Zapata se cita recurrentemente una anécdota. A los 8 años, en 1887, Zapata presenció la invasión de tierra de su pueblo por parte de un hacendado local, un poco para decirlo en lenguaje peruano, es decir, el propietario de un fundo, ¿no? Ligado justamente al pueblo, Manuel de Mendoza. Y viendo la impotencia de Gabriel Zapata, que era el padre de Emiliano Zapata, el pequeño Emilio le inquirió, y esta es una anécdota, no sé si sea cierta, pero la pueden ver y rastrear en varios libros, que dice de la siguiente manera. Zapata le pregunta, ¿por qué llora? El padre responde, porque nos quitaron la tierra. ¿Quiénes? Los amos. ¿Y por qué no pelean contra ellos? Porque son poderosos. Pues cuando yo sea grande, haré que las devuelvan. Se dice que este hecho moldeó su carácter y le dio sentido a su vida y a su lucha. Sea cierta o no la anécdota, repito, es muy recurrente en la historiografía y es muy repetida, pues. Zapata, como pueden observar ustedes en las fotografías anteriores y en las siguientes, después de esto, ¿podemos pasar? Creo que estamos más adelante. Ahí está Morelos, bueno, ahí está Zapata, y continúa esto. Como pueden ver en las fotografías, no era un hombre que viviera en la miseria, ¿no? También eso hay que tenerlo presente, pero tampoco era un hombre rico. Zapata trabajaba su escasa tierra que le permitía lo poco que tenía adyacente al pueblo, un pueblo de 400 habitantes. Era además aparcero y se dedicaba a la compra, doma y venta de caballos. Tenía fama de ser un gran jinete, ¿no? Reivindicó siempre un porte charro, como pueden ver en las fotografías, lo que lo ha convertido justamente en una figura iconográfica de México y del mundo, ¿no? Es en buena medida la figura del mexicano, parte de esta imagen iconográfica de Emiliano Zapata. En 1905 formó parte de una comisión de campesinos morelenses de ese pequeño estado que se entrevistaron con el presidente Porfirio Díaz, con el dictador, que ya para entonces pues tenía como 25 años en el poder, para solicitarle resolver justamente el problema de despojo de la tierra que había sufrido Anenecuilco, el pequeño pueblo de Zapata. No hubo respuesta para entonces, ¿no? Y sí hubo una fuerte frustración de la comisión y del pueblo entero. 4 años después, en 1909, en el mismo estado, que es este pequeño y productivo vergel al sur de la Ciudad de México, como les he dicho, y no tiene más allá de 5,000 kilómetros cuadrados el estado de Morelos, los hacendados impusieron, con la ayuda del gobierno nacional, es decir, del dictador, a uno de ellos en el gobierno estatal. A diferencia del Perú, ¿no?, que es centralizado, México tiene y ha tenido, es una federación, está el gobierno nacional, los gobiernos de los estados, con sus propias atribuciones de autonomía y de autogestión gubernamental.
Entonces impusieron como gobernador de este estado, quien decretó de inmediato una nueva ley de bienes raíces a favor de los propios hacendados y que dificultaba aún más la posibilidad de que los campesinos, las pequeñas poblaciones, pudiesen reivindicar sus tierras, ¿no? Así que la situación realmente estaba crítica para ellos, se sentían despojados, sabían que tenían los títulos heredados de la colonia, ¿no? Y que el crecimiento de las haciendas, de los fundos, les estaba despojando sus tierras. En varias partes del estado había desde hacía años una gran frustración por la gradual pérdida de estas tierras. Por ello, el Consejo de Ancianos del Pueblo, en el propio 1909, en agosto, un poquito antes del inicio de la Revolución Mexicana, que como les digo fue 20 de noviembre, lo nombran y resulta electo como el nuevo dirigente de este pueblo, y Zapata para entonces tenía 30 años, y como resultado de que había pues participado ya en estos asuntos. Así ya como líder se le ocurre empezar a reivindicar a través de la lucha las tierras que tenía. Ya para mediados de 1910, con los hombres de su pueblo, Zapata empezó a ocupar tierras alrededor de Anenecuilco. Ocupar tierras que en realidad quiere decir recuperar las tierras que recientemente habían sido despojadas por parte de los propietarios de los fundos a el pueblo de Anenecuilco. Este hecho y esta lucha difícilmente hubieran trascendido, además, sin la fuerza, la presencia del norte, del verdadero iniciador de la revolución, que fue Francisco I. Madero. Para derrocar exclusivamente a Díaz, cuyo plan de lucha, cuya proclama, lo que les decía yo, el plan de San Luis Potosí, incluía además la restitución de tierras. De ahí que generó una fuerte simpatía la lucha de Madero, pero después vamos a ver que esto era una cosa para atraer adeptos y no realmente para ser aplicada. Pero Zapata se une justamente por esa posibilidad. Una vez estallada la revolución maderista, Zapata envía a un representante que se presenta ante Madero justamente para asumir la reivindicación campesina del sur en este movimiento esencialmente político. Entonces, y ya con esta unión del sur, con esta necesidad de reivindicación de tierra y con esta lucha política desde el norte, la revolución se desencadena frenéticamente, pero realmente de una manera muy frenética. Si un poco antes Díaz tenía plena certeza de que iba a seguir gobernando todavía el país, una vez proclamado el plan de San Luis Potosí, una vez unidas las huestes revolucionarias, esto aconteció de una manera frenética, de tal suerte que hasta se adelanta justamente la lucha, particularmente en el estado de Puebla. Digo, se desencadena frenéticamente y el tiempo parece acelerarse y los acontecimientos rebasan a los propios protagonistas. En poco tiempo, Zapata se vuelve en el dirigente de la Revolución del Sur. Unos lo siguen porque representa la reivindicación de la lucha campesina en contra de la dominación social, económica, social y política de los blancos. Otros por un deseo de justicia y de mayor libertad, y los más por salir de la pobreza. Eso era por lo que tenía. Y Zapata logra conjuntar, logra unir un ejército que llamaba el Ejército Libertador del Sur. La revolución, por tanto, estaba en marcha y Zapata se alza como una figura incontestable de las huestes campesinas en el sur del país. Y en ese momento empieza la construcción de la leyenda de Emiliano Zapata, desde los primeros años de su lucha. Hay seguramente los que conocen más México, los que conocen, están vinculados a la música mexicana, conocerán los corridos, ¿no? Los corridos, esta especie de poesía popular musicalizada, ¿no? Que al final es eso. Y bueno, traía yo aquí un poco, para darle color al asunto, un poco una letra de un corrido que habla de Zapata y que son de los primeros corridos que se refieren a Zapata. Y dice así, simplemente como ejemplo de esto, ¿no? Imagínenselo cantado y musicalizado. Llegó el terrible Zapata con justicia y razón, habló con imperio, vengan con un hacha y tiren este portón. Tembló la tierra ese día, Zapata entró, los juntó toditos y les dio las 11, e hincados frente a una peña, besen esta cruz y toquen clarines de bronce y griten que muera España y viva el general Zapata. Viva su fe y su opinión, porque se ha propuesto morir por la patria, como yo por la nación.
¿no? Como pueden ver, era de muy reivindicación, muy nacionalista, ¿no? E identificar claramente hacia dónde tendría que ir la lucha. Bueno, ante la expansión de la lucha revolucionaria por todo el territorio mexicano, con un líder nacional incontestable como fue Francisco I. Madero, el viejo dictador decide huir del país en mayo de 1911. Es decir, escasos 6 meses después de haber iniciado la Revolución Mexicana, el dictador dice: aquí han soltado el tigre, que es su famosa frase, y yo mejor me voy. Agarra su barco en Veracruz y se dirige a Francia, donde vive tranquilamente hasta que muere, ¿no? Ahí termina el último de los dictadores personalistas que México ha tenido, y pues justamente para qué se meten problemas, simplemente toman sus cosas, su riqueza y se va. En consecuencia, y después de esto, de la salida o de la huida de Díaz, en menos de un mes más tarde, Zapata se reúne por primera vez con Madero. Es decir, los líderes se unen finalmente por primera vez un mes después de haber triunfado la revolución política, sin llegar a un acuerdo para terminar la lucha. En un segundo encuentro, Madero le pide a Zapata el licenciamiento de su tropa, y Zapata responde de esta manera, y esto también es muy recurrentemente citado. Yo no lo sé, no había grabación, no había video, ¿no? Pero es lo que se cita que fue el diálogo. Miren, señor Madero, si yo, aprovechándome de que estoy armado, le quito su reloj y me lo guardo, y andando el tiempo nos llegamos a encontrar los dos armados con igual fuerza, ¿tendría derecho a exigirme la devolución? Sin duda, incluso le pediría una indemnización, respondió Madero. Pues eso justamente es lo que ha pasado en el estado de Morelos, argumentó Zapata. Es en donde unos cuantos hacendados se han apoderado por la fuerza de las tierras de los pueblos. Mis soldados me exigen, diga usted con todo respeto, que desean se proceda desde luego a la restitución de sus tierras. Se muestra pues así en este diálogo las diferencias de visión e intereses sobre la revolución entre el líder del norte y el líder del sur, ¿no? El alzamiento zapatista no cede, la prensa nacional lo empieza a tildar de bandido, el gobierno interino se niega al retiro de las tropas del estado de Morelos, los zapatistas estiman que la revolución se quedó sin cumplirles. Es decir, aquel precepto de que el plan de San Luis Potosí era para la restitución de las tierras simplemente no se cumplió. Los zapatistas, se da un tercer encuentro entre Zapata y Madero antes de que éste asuma la presidencia. En ese transcurso había habido elecciones que fueron casi durante un siglo las únicas elecciones catalogadas como estrictamente democráticas en México. Es decir, Madero es un presidente electo democráticamente de manera incontestable, eso sí. Y antes de que Madero asuma el poder, les digo, hay un tercer encuentro entre ambos, pero sin éxito, una sola y muy vaga promesa de Madero, y que fue la siguiente: aprecio debidamente los servicios que usted prestó a la revolución. Cuando llegue al poder, le aseguro que le compensaré sus servicios. Pero ya en la presidencia, Madero plantea a Zapata su rendición a discreción y que abandone el país. Ese es el asunto, que abandone el país. Le argumenta: su actitud de rebeldía está perjudicando a mi gobierno. Tengamos presente pues en esta situación, que Madero había logrado lo que se había propuesto, es decir, la salida del dictador, las elecciones libres, transparentes, creíbles, la elección de un gobierno democrático con un presidente electo, y que era Madero, ¿no? O sea, él había logrado lo que había querido, pero sin cambiar las estructuras de poder económico ni las relaciones sociales de una nación profundamente desigual. Para Zapata, esta actitud es una traición. El desencuentro final es inevitable. Poco después Zapata escribe: yo, como no soy político, ni entiendo de esos triunfos a medias, de esos triunfos en que los derrotados son los que ganan, de esos triunfos en que, como en mi caso, se me ofrece, se me exige, dizque después de triunfante la revolución, salga no solo de mi estado, sino también de mi patria. La revolución, por tanto, la revolución política y la revolución social se separan. Signos de que la lucha por el poder de una parte y las reivindicaciones sociales por la otra auguraban años de confrontación bélica
como justamente así sería. La Revolución Mexicana, triunfante en escasos 6 meses, prolongaría su lucha en una cruenta guerra civil durante 10 años. Zapata repetirá persistentemente: perdono al que mata o al que roba, porque quizás lo hacen por necesidad, pero al traidor no lo perdono. Los ataques a Zapata y al zapatismo se profundizan desde el poder político y económico. Es un bandido, se repite incesantemente. Triunfante la revolución, no son más que revoltosos los que continúan en la lucha. El zapatismo concebía su mundo y su lucha de otra manera. Se sienten traicionados, sin que se hiciera efectiva la promesa del Plan de San Luis Potosí, la restitución de las tierras a los campesinos. Zapata, sin embargo, ya no está solo. Desde su levantamiento se han sumado intelectuales al movimiento: Manuel Palafox, Otilio Montaño, Antonio Díaz Soto y Gama, Octavio Paz Solórzano, el papá de Octavio Paz, del Premio Nobel de Literatura Mexicano, y Gildardo Magaña, conscientes todos ellos de que se requería un posicionamiento programático que les sacudiera el estigma de ser unos bandidos. Es decir, ellos pensaban que si ponían en papel sus ideas, sus ideales, justamente dejarían de ser concebidos como bandidos. Y el 28 de noviembre de 1911, es decir, escasamente un año y 8 días después del inicio de la revolución, el zapatismo se hace de una bandera política y programática, el llamado Plan de Ayala, sin extremismos y sin fanatismos contra su reivindicación. Y bueno, hay varios artículos que no los voy a leer, pero en todos ellos, y pueden ustedes consultar el Plan de Ayala, realmente es una cuestión muy ecuánime de decir: nos despojaron, queremos que nos reivindiquen la tierra, que la tengan, y les vamos a dar una indemnización de 1/3 a aquellos que nos quitaron la tierra y que ahora la poseen. Sin embargo, esto no fue así. En dicho documento se reivindicaba al zapatismo como un movimiento de carácter político y social, lo separaba de la idea existente de ser una agrupación de bandidos y obligaba al gobierno a cambiar de táctica. Sin embargo, paradójicamente, el movimiento entra en un impas que solo es superado por la caída de Madero en manos de otro traidor, Victoriano Huerta. Es decir, Madero además dura muy poco, 2 años y tantos en el poder o menos, y otro traidor, otro general del ejército, lo asesina. Hay lo que llamamos la decena trágica, son 10 días realmente terribles de lucha. Muere o matan al presidente Madero, repito, un presidente democráticamente electo, quien, Victoriano Huerta, y eso hay que decirlo, quien de la mano del embajador estadounidense depone a un presidente democráticamente electo y restaura el terror y la tiranía. Y eso está perfectamente documentado, ¿no? Perfectamente documentado. El golpe a Madero se concibe y se opera desde la Embajada de los Estados Unidos. La confrontación del nuevo gobierno contra el zapatismo es profundamente cruel por parte de Victoriano Huerta. La consigna era la restitución del orden en todo el territorio nacional. Es decir, si el presidente democráticamente electo no pudo regresar el orden al país, lo haría un gobierno de facto. El asesinato de Madero genera, sin embargo, una subsecuente ola revolucionaria. Huerta, el usurpador, apoyado desde Washington, no tenía tregua y poco después se posicionan varios revolucionarios, que los ha habido, yo solo menciono 2, pero los hay en todo el territorio. En el norte, Pancho Villa y Álvaro Obregón, Villa es otro muy conocido internacionalmente, derrotan a las fuerzas gubernamentales, y en el sur Zapata toma Chilpancingo y las principales localidades del estado de Morelos. Chilpancingo es ya rumbo a Acapulco. Zapata se mantiene en su posición, no busca ni pretende hacerse del poder ni adentrarse al terreno de la política nacional. Lo suyo es una reivindicación puramente agraria, a favor de las comunidades campesinas, y cuando triunfó justamente se dedicó a ello. Él logra posicionarse fuertemente en el estado de Morelos y los alrededores de 1914 a principios de 1916 y transforma las estructuras económicas, sociales y jurídicas del estado de Morelos. Hay varias leyes que él mismo y su movimiento detonan a favor de lo que pensaban debería ser un autogobierno y una autoorganización popular, que sembraron a todo el poder, ¿no?
que sembraron de decir, si se puede ahí, esto puede ser un efecto dominó al resto del país. Impactaron la conciencia del país y visibilizaron a los pueblos indígenas y campesinos. A los gobiernos posteriores al régimen de Huerta, porque Huerta también al final es desechado, y desechado también desde Estados Unidos, hay que verlo, ¿no? Llega Winston Churchill y dice, un tiranito así tampoco me sirve, ¿no? Entonces, los gobiernos posteriores al régimen de Huerta y de la invasión estadounidense de 1914, que hay que considerar eso, México fue invadido por última vez por parte de Estados Unidos en 1914, después hubo una incursión por ahí, por otros sentidos, ¿no? Estar persiguiendo a Villa, que había tenido la osadía histórica de invadir territorio estadounidense, ¿no? Es la única invasión a territorio continental estadounidense y eso se le ocurrió a Pancho Villa hacer esa travesura, ¿no? Pero bueno, ahí estaba la invasión al puerto de Veracruz, la ocupación del puerto de Veracruz en 1914 y bueno, aquí surge una figura extraordinaria en muchos sentidos, lamentable en algunos otros, que es la de Venustiano Carranza, un hombre de Estado, sin duda, alguien que sabía para qué servía el poder y que sabía ejercerlo, ¿no? Lo que no sucedía ni con Villa ni con Zapata, ¿no? Pero en fin, a esto incomodó, seguía incomodando la lucha zapatista, o sea, ¿por qué este campesino, este casi indígena, seguía empeñado en su lucha, ¿no? Cuando ya había pasado prácticamente todo en la revolución? Lo combatieron en el campo de batalla justamente para aniquilarlo y en el plano político y jurídico para constreñirlo. Para el zapatismo, el objetivo de su levantamiento continuaba siendo esencialmente el mismo, la restitución de las tierras a los pueblos originarios. Sin embargo, los golpes contra el zapatismo se sucedieron y lo debilitaron fuertemente. El nuevo presidente de México, les digo, Venustiano Carranza, que con un discurso nacionalista en contra de la invasión estadounidense y una sólida visión de Estado y del uso del poder, se había posicionado ante el intervencionismo de Estados Unidos y consideraba de alto riesgo la permanencia de un grupo reivindicatorio como era el zapatismo, que de recomponer su lucha podría poner en jaque al constitucionalismo representado por Carranza. Así, con su aliado, con Obregón, otro que después llegaría a ser presidente de México, había ya derrotado y sacado de la lucha a Pancho Villa, es decir, el otro héroe popular mexicano, el otro revolucionario popular. Carranza requería para la estabilidad de su gobierno el aniquilamiento del zapatismo, que estando tan personificado en su líder, dicho requerimiento pasaba justamente también por su aniquilación física. Desde agosto de 1915, al mando del general Pablo González, el carrancismo arreció su ofensiva contra Zapata con una táctica de arrasamiento y quema y logró replegar a los sureños, que se vieron obligados a emprender una guerra de guerrillas. No sería sino hasta octubre del 16 que el zapatismo vuelve a la ofensiva y establece en Tlaltizapán, un pueblo del estado de Morelos, el centro de consulta para la propaganda y la unificación revolucionaria. Para principios del 17 habían recuperado parte del territorio perdido, pero con una fuerte fractura interna. Cada vez era más difícil convencer a sus aliados y a sus tropas que la lucha debía continuar, cuando el gobierno ya había decretado en 1915 una ley agraria, que es muy famosa, por el propio Carranza, y había además también ya promulgado una nueva constitución, la Constitución del 17. Fractura que se evidenció en mayo, cuando uno de los hombres de mayor confianza de Zapata, Otilio Montaño, fue sentenciado a muerte por un consejo de guerra, acusado de conspirar contra Zapata. Nuevamente, la sombra de la traición se ceñía sobre el caudillo. Perdono al que roba y al que mata, pero al traidor no lo perdono. Seguía repitiendo Zapata como un eco de consigna de vida. El cerco gubernamental restringe cada vez más a Zapata y su movimiento. Quien intenta hacer alianzas sin éxito. La gran guerra europea, la Primera Guerra Mundial, estaba por concluir, estamos en el 17, y se vislumbraba un nuevo viraje de atención de Estados Unidos hacia México, ¿no? Había estado en el 14 por ahí, y después se distrajo con la guerra de Europa y
Ya en el 17 era nuevamente, aquello se acaba y nosotros seguimos en guerra, ¿no? Entonces volvía a ser preocupante en términos geopolíticos esto. El tiempo apremiaba, pero las horas del zapatismo estaban contadas. En agosto del 18 pierde Tlaltizapán su centro de operaciones. Cada vez más debilitado, Zapata fue enterado en marzo del 19 que se había producido una fuerte desaveniencia entre el jefe carrancista de Operaciones del Sur, que ya les mencioné, Pablo González, y uno de sus mejores oficiales, el coronel Jesús Guajardo. Para Zapata se presentaba una nueva oportunidad de relanzar su lucha ya mermada, por lo que envió una carta a Guajardo, al coronel, invitándole a unirse a su movimiento, aprovechando el resentimiento que en ese momento tenía con su jefe. González, el jefe, logra interceptar la misiva y urde un plan. Ofreció a Guajardo todo su apoyo si fingía ante Zapata un acercamiento con el fin justamente de tenderle una celada. Guajardo, en consecuencia, responde la carta, que no le llegó a él, sino le llegó a su jefe, y se declara en rebeldía contra el gobierno federal, ¿no? Es el plan este. O sea, sigue siendo gobierno federal, pero se declara en rebeldía justamente en contra del gobierno federal, que es Carranza. Zapata le exige una prueba de lealtad y Guajardo, en contubernio con González, con su jefe, ataca a un contingente federal, luego de lo cual ofrece a Zapata un cargamento de municiones y se cita en la hacienda de Chinameca el 10 de abril de 1919. Y aquí sí lo quiero leer porque es historia, es un documento histórico. El parte del coronel Guajardo de ese momento, del 10 de los sucesos del 10 de abril del 19, es revelador y lo rinde justamente al término de la operación. Guajardo dice a Pablo González, a su jefe, lo siguiente, que es en general del carrancismo, y lo cito: a las 2 p.m. Zapata venía acompañado de 100 hombres para entrar a la hacienda, estando preparada de antemano la guardia para que a la entrada de hicieran honores y a la vez la orden para que a la segunda llamada de honor hicieran fuego sobre el cabecilla, estando el resto de las fuerzas arreglada y dispuesta a combatir, dando por resultado que a las 2:10 de la tarde se presentó ante el cuerpo de guardias ejecutándose lo dispuesto y quedando muertos el propio Emiliano Zapata, Seferino Ortega, Gil Muñoz y otros generales y tropa que no se pudo identificar, habiéndose hecho bajas entre muertos y heridos en número aproximado de 30 hombres. Hasta ahí el parte militar del gobierno federal. La visión de los vencidos, un poco hablando de Miguel León Portilla, la visión de estos vencidos difiere. El secretario particular de Zapata, que logra salvarse, en su informe de los hechos relata lo siguiente, y cito: después de reiteradas invitaciones, el jefe accedió. Vamos a ver al coronel, que vengan nada más 10 hombres conmigo. Ordenó, y montando su caballo, un alazán que obsequiara a Guajardo el día anterior, se dirigió a la puerta de la hacienda. Lo seguimos 10, tal como él ordenara, quedando el resto de la gente muy confiada, sombreándose debajo de los árboles y con las carabinas enfundadas. Continúa. La guardia parecía preparada a hacerle los honores. El clarín tocó 3 veces llamada de honor y al apagarse la última nota, al llegar el general en jefe al dintel de la puerta, de tal manera más alevosa, más cobarde, más villana, a quemarropa, sin dar tiempo para empuñar ni las pistolas, los soldados que presentaban armas descargaron 2 veces sus fusiles y nuestro general Zapata cayó para no levantarse más. La sorpresa fue terrible. Los soldados del traidor Guajardo, parapetados en las alturas, en el llano, en las barrancas, en todas partes, cerca de 1000 hombres descargaban sus fusiles sobre nosotros. Bien pronto la resistencia fue inútil. De un lado éramos un puñado de hombres consternados por la pérdida del jefe y por otro un millar de enemigos que aprovechando nuestro natural desconcierto para abatirnos encarnizadamente. Así fue la tragedia. Regreso al relato del traidor de Guajardo. Finaliza su parte de operaciones de la siguiente manera. 1 hora después, con objeto de conducir el cadáver de Zapata,
Se tocó botacilla y media hora más tarde, a las 4 p.m., salí de la hacienda con la fuerza de mi mando rumbo a Cuautla, lugar donde llegamos a las 9:10 p.m., haciendo entrega de dicho cadáver al ciudadano general en jefe del Cuerpo del Ejército de Operaciones del Sur, como prueba de haber cumplido la orden en comisión que hacía 60 horas me había confiado. Hasta ahí la parte. Y desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el entonces presidente de la República, a pesar de su característica circunspección, no logra ocultar su satisfacción. Venustiano Carranza escribe a Pablo González, cito: con satisfacción me enteré del parte que me rinde usted en su mensaje de anoche, comunicándome la muerte del cabecilla Emiliano Zapata como resultado del plan que llevó a cabo con todo efecto el coronel Jesús M. Guajardo. Lo felicito por este importante triunfo que ha obtenido el gobierno de la República con la caída del jefe de la revuelta en el sur. De todo esto, como les decía al principio, han transcurrido justamente 100 años. A la mañana siguiente del asesinato, el periódico Excelsior, un periódico que sigue circulando, que incluso se sigue denominando el periódico de la vida nacional, encabezó su edición del 11 de abril de la siguiente manera: murió Zapata, el zapatismo ha muerto. Sin embargo, lo cierto es que había nacido la leyenda en ese momento, y por eso un poco hace título esta conferencia, ¿no? O sea, revolución y leyenda. Los rumores se expanden y la duda crecen entre los adeptos al zapatismo. El cadáver tiene los dedos completos y a Zapata le hacía falta el meñique de la mano izquierda, se dice. Se preguntan si el cuerpo inerte tiene una cicatriz de cornada en la pierna, porque Zapata había sido cornado. Se especula si el cadáver no presenta el conocido lunar en forma de mano en el pecho. No es Zapata, argumentan sus adeptos. Para el gobierno no hay duda, se trata de Emiliano Zapata Salazar y por tanto la revuelta sureña había concluido. Para las bases campesinas, Zapata se constituía en el mito que regresaría para concluir su lucha y hacer justicia. Para los gobiernos postrevolucionarios, en una figura utilizable para el discurso oficial, tal como lo hizo solo 5 años después del asesinato el entonces candidato presidencial Plutarco Elías Calles, que es el fundador del PRI, ¿no? Este famoso partido que duraría 70 años continuados en el poder, al reivindicar como suyos los objetivos de Zapata. Así que muerto Zapata, todo el mundo quiso a Zapata, ¿no? Los campesinos como el héroe, como alguien que tiene que regresar porque no había muerto, y el gobierno como alguien muerto que había que hacerse de sus ideales para poder gobernar México. La lucha campesina zapatista, su tesón por la reivindicación agraria, contribuyó, eso sí, a la extinción del Estado oligárquico mexicano, ¿no? Que esto es, creo que muy importante, es muy referente para el Perú, como Perú lo hace desde el poder y lo hace 50 años después, porque condicionó la redacción de la Constitución Política de 1917, ¿no? O sea, no se entiende el artículo 27 de la Constitución Mexicana del 17 sin la presencia y la lucha del zapatismo en ese momento. Y sienta las bases para la reconfiguración del campo mexicano. En suma, Zapata triunfó perdiendo. Fue, sin embargo, una reforma agraria que difería ostensiblemente de la reivindicación zapatista, que se concebía como una lucha desde las bases para la recuperación de las tierras que le habían sido arrebatadas durante el siglo XIX y principios del siglo XX, mediante reconocimiento de los derechos previos a la independencia, no un proceso por veces clientelar desde el Estado mismo, ¿no? O sea, el zapatismo era otra cosa y al final pues terminó siendo en buena medida esta gran reforma agraria, pero desde el Estado mismo. La ley agraria del 6 de enero de 1915 y el artículo 27 de la Constitución mexicana reflejan la necesidad desde el gobierno central de reivindicar las aspiraciones zapatistas. La extensa reforma agraria mexicana de la primera mitad del siglo XX de recuperación y dotación de tierras al pequeño campesino, que modificó la estructura agraria mexicana, no se explica, repito, sin la influencia del zapatismo en la conciencia y en el accionar de los gobiernos postrevolucionarios. En el homenaje a Zapata, del centenario, el 10 de abril de este año, Manuel Andrés López Obrador, el presidente de México actual,
lo califica con un hombre leal a su pueblo, un hombre honesto, fiel a sus ideales. Y bueno, termino, porque así termina la historia de Zapata, con una cita de Octavio Paz, del intelectual Octavio Paz, que escribe un prólogo, y otra vez se me olvidó traerlo, pero en fin, escribe un prólogo al libro, un libro que se llama Emiliano Zapata. Y este libro, Emiliano Zapata, lo escribe Octavio Paz Solórzano, su padre, que acompañó durante toda la lucha a Emiliano Zapata. Es un documento extraordinario que lo tiene el Fondo de Cultura Económica en su acervo, ¿no? Y que de ahí saco esta cita. Y es, obviamente hay un océano de diferencia intelectual entre el padre y el hijo, la verdad, es así. Pero el padre fue un revolucionario, fue alguien que vivió la lucha y que estuvo al lado del general Zapata, y ahí es más que su valor intelectual, es el valor testimonial del libro. Y pues un poco para darle un cierto valor, Octavio Paz, hijo, le escribe el prólogo muchos años después al libro del padre. Y leo esta parte final de la conferencia, y es una cita de Octavio Paz, que recoge en buena medida todo lo que les he dicho. Zapata, el desconfiado campesino del sur, astuto y legalista, solitario y comunitario, revolucionario y tradicionalista, poseído por una sola idea, fijante y devorante, la vuelta a la mítica edad de oro del comienzo, la comunidad original de los labriegos y los artesanos libres, la aldea anterior a la historia. Madero es el libro, Villa el vendaval, Zapata la semilla. Nada los une, excepto su fin, es decir, excepto su muerte. No vidas, sino muertes paralelas. Los tres murieron asesinados por un traidor. Traición, palabra maldita, interminablemente repetida a lo largo de nuestra historia. Muchas gracias. Bueno, ahora daremos lugar a unas preguntas del público, o algún comentario. Los que tengan algún aporte que hacer, que levanten la mano, por favor. A ver. Una consulta que no me quedó claro, la última parte, el libro escrito sobre Emiliano Zapata, ¿es de Octavio Paz, el que escribe El laberinto de la soledad? Octavio Paz Solórzano, el papá. El libro, el papá. El que escribe El laberinto de El que la escribe, soledad no, el que escribe es el hijo. Exactamente. Porque en El laberinto de la soledad hay un artículo que habla sobre México y que justamente integra las tres grandes revoluciones, los tres movimientos revolucionarios que tiene México, y que eso logra, digamos, crear esta identidad mexicana, ¿no? La revolución de independencia, la guerra de Juárez y justamente la revolución mexicana, como que se tuvo que dar eso. Y muy lindo ese artículo de Octavio Paz sobre la Revolución Mexicana. Bueno, Sí, digamos, sin duda. sobre toda la historia, ¿no? Sin duda, es hablando de iconografía, es también un libro iconográfico para entender México, ¿no? El laberinto de la soledad de Octavio Paz, ¿no? Es un gran ensayo traducido en muchos idiomas, en fin, mucho de cómo conocer México a través del laberinto de la soledad, cómo entendernos a los mexicanos, ¿no? Cómo entender la mexicanidad a través del laberinto. No, sin duda, creo que si uno lee El laberinto de la soledad y uno lee los dos libros de Pedro Páramo y El llano en llamas, ¿no? De Rulfo, creo que entiende bastante bien lo que ha sido México. Pero no, el libro se llama Emiliano Zapata, fue escrito por Octavio Paz Solórzano, está editado por el Fondo de Cultura Económica ahora, y años después Octavio Paz, el premio Nobel, le hace el prólogo, y es justamente donde hago esta cita. El libro, repito, en términos de bibliografía, en términos de literatura, no es muy bueno, pero tiene el extraordinario valor de adentrar, de meter al lector de lleno en el zapatismo, porque lo escribe desde dentro del movimiento. Él formaba parte del movimiento zapatista, así que ese es el extraordinario valor que tiene este libro, ¿no?
se suele asociar la pérdida de poder del ejército al proceso político de construcción del partido, del PRI, bueno, sus orígenes, una forma de quitar el poder, pero especulando un poco, obviamente. ¿Qué tanto esa pérdida de poder puede estar asociada también a la reforma agraria y a la idea de que ya no había un grupo presidente tan fuerte influyendo en la actividad del partido como la... Muy interesante esta pregunta. Difícil de responder, pero bueno, lo intentaré. Primero, la Revolución Mexicana genera, no lo digo en esta conferencia porque casi me centro exclusivamente en la figura de Zapata por lo de su centenario, pero en realidad la Revolución Mexicana genera, si bien genera un solo México, la idea esta del uso de los ferrocarriles para una conciencia nacional de que todos conozcan cuál es su país. O sea, hay una gran movilidad, ¿no? De norte a sur, de este a oeste, realmente es trascendente, pero al mismo tiempo también hay una atomización del poder, ¿no? O sea, si era un poder vertical, único, durante los 30 años de la dictadura, al final la revolución lo que genera son poderes regionales y podera un enorme caciquismo, ¿no? Que por otro lado se expresa por estos no solo 20 años de lucha física, sino por otro lado estos enormes intentos durante los años posteriores, después de 1920, de quién se va a hacer del poder y quién al final es el grupo triunfador. Y el grupo triunfador no es ni los que lo empezaron ni los que dieron los muertos, ¿no? Al final el que triunfa es el grupo Sonora, ¿no? Son los triunfantes, ¿no? Es Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Pero no son unos revolucionarios triunfantes absolutos. Saben que hay muchos ejércitos en México. Y una de las, digamos, podemos estar o no de acuerdo con el fundador del PRI, con Plutarco Elías Calles, pero lo cierto es que también es un hombre, como Venustiano Carranza, es un hombre de Estado, y es un hombre que sabe, que concibe el Estado y sabe para qué sirve el poder, ¿no? Eso sin duda. Y una de las cosas que dice es, a este país le sobran ejércitos y le faltan instituciones, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Pues va generando, entre otras cosas, un partido único, ¿no? Y genera también el Banco Central de México, ¿no? Y genera muchas cosas muy relevantes que al final le dan una gran estabilidad al país, ¿no? Y entre otras, lo que hace es provocar justamente que haya un solo mando militar, muy, muy fuerte, pero nunca para volver a hacer cargo de esto. Y bueno, es la transición. Todos ellos al final son militares hechos en la batalla, ¿no? Álvaro Obregón es un general, pero nunca fue a la escuela militar, se formó en la revolución. El propio Plutarco Elías Calles es un militar, pero tampoco fue a la escuela militar, pero tenía grado de general. Y el que lo sucede después del maximato, porque además Plutarco Elías Calles se posiciona como el jefe máximo de la revolución, y no solo es su gobierno, sino los 3 pequeños gobiernos posteriores, él sigue siéndolo tras el asesinato de Álvaro Obregón. Esa es la lucha por el poder, y la lucha por el poder entre revolucionarios, y la lucha por el poder además, algo que no está aquí y que forma parte del contexto revolucionario mexicano, es el gran poder celestial, es decir, ¿qué sucede con la iglesia? Y ahí también hay una lucha muy fuerte, ¿no? Y lo que se dice es de que es un adepto muy fuerte, un fanático de la Iglesia Católica, quien mata a el último de los grandes presidentes todopoderosos revolucionarios, que fue Álvaro Obregón, ¿no? Es asesinado. Y ya después de ese asesinato, ya Plutarco Elías Calles dice, ay, basta, ¿no? Hagamos esto civil, y después, pues bueno, viene todavía Cárdenas, y ya después de eso vienen puros gobiernos de corte civil puramente, ¿no? Con Miguel Alemán, pero también es cierto que desde Plutarco Elías Calles ya nadie se pone el uniforme para gobernar, ¿no? O
sea, no lo hace más Lázaro Cárdenas y no lo hace desde luego Plutarco Elías Calles. Así que yo creo que se logra de una manera, desde el punto de vista del ejercicio y del uso del poder y de la conformación ya de un Estado nacional fuerte, sólido, la idea de, sí, unos militares fuertes, pero unos militares acotados a sus cuarteles, ¿no? Y eso es lo que se logra, y al final siguen siendo una gran fuerza, pero muy institucionalizada, ¿no? Esa es también la grandeza que tienen estos años del PRI, ¿no? Una falta de democracia interna en el país, pero por otro lado, un acotamiento total y absoluto a las fuerzas militares, de decir, ahora gobiernan los civiles y el ejército tiene su posicionamiento, tiene su poder, y por otro lado, también es cierto, es parte, digamos, de la anormalidad mexicana, pero que se explica por esto, nosotros no tenemos un ministro de defensa civil, como sucede en prácticamente todos los países. Lo que siempre hemos tenido es 2 secretarios de Estado y ambos militares, ¿no? Uno para el ejército y el otro para la armada, ¿no? Claramente diferenciados, donde no hay un civil por encima de ellos, salvo el presidente de la República, que al serlo se convierte en un general de 5 estrellas, y ellos siempre serán generales de 4 estrellas, ¿no? Y digamos, se crea esta estructura institucional y entonces se logra acotar el ejército. Damos gracias por la asistencia de todos y todas a la ponencia. Cerremos con un fuerte aplauso para el embajador.